Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. El modo de actuar de Jesús se caracterizó por la compasión profunda y cercana ante los sufrientes. También nosotros, sus discípulos, hoy debemos hacer nuestra la compasión como señal distintiva de que somos seguidores de aquel que dio la vida por nosotros. Seguimos en este nuevo episodio de La Alegría del Servicio, profundizando nuestra experiencia de la compasión de Dios en el encuentro personal con Jesucristo muerto y resucitado, que como decía el Papa Benedicto XVI de grata memoria, es la raíz del ser cristiano. Jesucristo se caracterizó por esa perfección que reviste el ser compasivo. El teólogo Alberto Nolan nos dice que la compasión es el fundamento de la verdad. La experiencia de sufrir o sentir con alguien, sufrir o sentir con el ser humano, con el hombre, con la mujer, con la naturaleza y con Dios, significa estar en sintonía con los ritmos e impulsos de la vida. Esta es también la experiencia de la solidaridad con el ser humano, hombre, mujer, con la naturaleza y con Dios, que excluye toda forma de alienación y falsedad, haciendo que la persona sea una sola cosa con la realidad y consiguientemente sea verdadera y auténtica en sí misma. Entonces la compasión nos hace cada vez más humanos. Lo esencial de la compasión es esta capacidad de sentir hasta en las entrañas la situación del otro como si fuera propia, porque ese otro que tiene una dignidad y que es mi hermano en perspectiva cristiana, me cuestiona desde su propia necesidad. Lo esencial es que usted y yo podamos ir cultivando esta sensibilidad que, como ya dijimos en episodios anteriores, no es solo lo que captamos por los sentidos, sino esa capacidad de dejarse conmover ante cualquier tipo de sufrimiento que le reste vida a los demás hombres y mujeres. Se trata también entonces de despojarnos de los distintos blindajes o corazas que permanentemente usted y yo construimos para protegernos de las demás personas. Lo esencial es entonces hacernos vulnerables a la situación de los otros que nos necesitan de alguna manera. Por eso es que Jesús no se resigna nunca ante la opresión o la dominación de su época histórica. Busca llegar a la causa fundamental de ellas, que es la falta de compasión por los que sufren. Indiferencia total ante el sufriente también nos pasa hoy. Si el pueblo de Israel no crecía en aquel momento en compasión, ¿acaso derrocar el imperio romano iba a hacerlos experimentar mayor libertad? Si los judíos seguían dando culto a los valores del dinero, del prestigio, la solidaridad sola en el interior de sus grupos y el poder, no se encaminaban a sustituir la opresión romana por una opresión judía tan insoportable como la de los romanos. Por eso Jesús se juega toda su vida por un cambio que debía afectar a todos y a cada uno de los aspectos de la vida. Cuando decimos todos y cada uno de los aspectos de la vida, nos referimos a que debe afectar desde la raíz los fundamentos mismos de la manera de ser sociedad, tanto los romanos como los judíos. Esa forma de relacionarnos e interactuar que puede resultar en una tarea humanizante y humanizadora. Jesús deseaba un mundo totalmente distinto y a su proyecto de transformación del mundo realizado en él, porque el reino de Dios, como se llama ese proyecto, es Él en persona, así nos lo enseña el evangelista Marcos. El verdadero problema que enfrentaba Jesús y que enfrentó la humanidad y que sigue enfrentando la humanidad es la opresión en sí misma, no el opresor de turno. Y la causa fundamental de la opresión, digámoslo una vez más, es esa falta de compasión por el que sufre, tan común, tan de uso cotidiano en nuestra vida. Ya el Papa Francisco denunciaba esa indiferencia y ese descarte en una cultura del descarte de los más sufrientes. Recordemos que para poder hacerse prójimo, lo hemos dicho ya, hay que oír la voz del otro, escuchar sus gritos pidiendo auxilio. Para eso se requiere la sensibilidad, las entrañas que se remuevan, un corazón que se siente afectado por el grito y el sufrimiento del otro. Y ese grito es el que permite que nosotros tengamos gestos y acciones solidarias y que hablemos de un compromiso social del creyente. El otro en su grito, en su clamor, la tierra en su clamor nos provoca, es decir, nos llama hacia adelante, nos convoca, nos llama hacia Él en su ayuda, nos cuestiona.
Todo esto que hemos dicho hasta ahora es una versión personalista que perdería todo su significado si lo reducimos solamente a las microrelaciones de la vida cotidiana y del encuentro personal. También hacerse prójimo hoy implica tomar partido por la trama de relaciones sociales que son complejas y allí es donde se desarrollan las actividades económicas, sociales, culturales, raciales, ambientales, de género. Allí es donde hay que llegar a transformar desde la raíz las actitudes de las personas que somos los que le damos forma a esas maneras asimétricas de relacionarnos en todos esos campos. Hoy habría que preguntarse, ¿por qué existen los ladrones y asesinos, los maleantes, los que quisieron aprovecharse de aquel hombre que estaba medio muerto al borde del camino? Se trata entonces de hacer realidad el amor a los más pobres desde nuestra propia sensibilidad para ir alcanzando junto con otros seres humanos las causas estructurales, económicas, políticas, sociales, culturales de la existencia de la pobreza que es producto de las consecuencias y de las decisiones que toman con sus consecuencias los grupos que pueden ejercer una mayor cuota de poder en sus relaciones con los demás. Por eso hay que pasar desde la microcaridad, del tú a tú, a la macrocaridad que le diríamos que es la solidaridad. Se trata entonces de hacer nuestro el estilo de vida de Jesús, analizando nuestro tiempo y buscando dónde y cómo ser compasivos hoy. Partir en todo momento de donde lo hacía Jesús, la compasión, hoy día hacia los millones de empobrecidos, hambrientos, humillados y discriminados. Ser parte de los procesos de quienes se organizan para, junto con los más empobrecidos, hacernos samaritanos de los que están sufriendo. No perdamos de vista aquello que decía el Sínodo de los Obispos del año 1974. La promoción de los derechos humanos es una exigencia del Evangelio y debe ocupar el lugar central en el ministerio de la Iglesia. Esa apertura a la compasión, que es la raíz del quehacer cristiano como compromiso sociopolítico, nos impulsa al anuncio y a la denuncia, a la propuesta y al compromiso con proyección cultural y social. Se trata de ir generando una nueva cultura. El Papa Francisco la llamaba la cultura del cuidado y la cultura del encuentro, pero esa tarea es laboriosa, lenta y apremia constantemente a cuanto sentimos en el corazón una sincera preocupación por la suerte de los hombres y mujeres y nos mueve a ofrecer nuestra propia contribución. Benedicto XVI, hablando sobre la novedad de la fe bíblica, cuando dice que el amor se convierte en el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana, y añade que Jesús se identifica con los pobres, los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los desnudos, enfermos o encarcelados, cuando en el Evangelio de Mateo dice, cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Se trata entonces de ver en Jesús la manifestación del amor de Dios, el amor al prójimo, que se funden entre sí. En el más humilde encontramos también a Jesús mismo. Y en Jesús encontramos a Dios, nos decía el Papa Benedicto en Deus Caritas es número 15. Habrá que preguntarse a lo largo de estos recorridos asuntos como hasta qué punto esta convicción básica para todo creyente de que Dios se ha enamorado de nosotros, así iniciábamos este tema del designio amoroso de Dios, constituye el fundamento de nuestro ser y de nuestro hacer. Podemos compartir en la reflexión posterior a este servicio que estamos haciendo desde el podcast de la Caritas. Podemos compartir experiencias concretas en nuestra parroquia, en nuestra casa, en las que vemos que este fundamento existe y se manifiesta en las formas de ser y de actuar muy concretas. ¿Hasta qué punto el amor de Dios está en el corazón de nuestra vida personal, en el de nuestras familias y en el de nuestras comunidades cristianas? ¿En qué se nos nota que nos descubrimos amados por Dios? ¿Qué pasión, qué sensibilidad social se hace cada día más notable entre nosotros? En concreto, ¿hacia qué situaciones humanas nos sentimos conmovidos? Habrá que hacerse entonces esas preguntas y buscarles respuestas, respuestas en la vida cotidiana, con los gestos, con las palabras, con las acciones, para mostrar a los demás hombres y mujeres la forma de amar que tiene Jesús. Hemos terminado con este episodio nuestro bloque sobre el designio amoroso de Dios para la humanidad, haciendo un recorrido por las distintas fuentes del pensamiento bíblico y de la vida de la Iglesia, donde hemos mostrado cómo Jesucristo es el punto culminante
de ese designio amoroso para todos los hombres y mujeres. ¿Y cuál es la tarea de la iglesia? Llevar esa buena noticia a cada persona con la que nos encontremos. Nos preparamos entonces para que, habiendo terminado este bloque del designio amoroso de Dios por la humanidad, podamos comenzar a conversar en torno a los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia, que son producto del proceso de reflexión y de acción de la Iglesia en torno a la realidad social.